Disculpe, Ausi, por su experiencia, ¿el ingeniero ha repetido exámenes? Sí, ha repetido, sí. Al menos en esta situación muy irregular respecto a las clases, ¿no? Por la pandemia y toda la cosa. Sí, ha repetido, así que mi recomendación es que trabajen con ese modelo de examen que les voy a pasar y si ya lo tienen, bien, bueno, ya. Pero en todo caso, sí, repite. ¿No te dijo para qué fecha, disculpa, es el examen? No ha dicho nada. Sí, justamente eso les iba a comentar. Mire que me hiciste acuerdo. Ya tienen fecha de examen ya. Es el día 15 de diciembre. Es decir, de aquí a 2 semanas, ¿no? Ya cae un día miércoles si no me equivoco. A ver, 15. Sí, cae un Miércoles, día cae. miércoles 15. Sí. Ya, ese es su examen, es un solo final y el repechaje sería la siguiente semana, el 22, ya, el 22 de diciembre. Ya, vamos a avanzar y después ya al final las dudas o consultas, ya. Ya, como les decía, vamos a ver lo que viene siendo el tema de capacitancia o reactancia capacitiva, ¿no? Ya vamos a hacer los ejercicios respectivos. Este ejercicio que vamos a hacer a continuación es un modelo muy común que el ingeniero siempre suele preguntar, así que presten atención, ¿no? Ya. Dice ejemplo número 1. Calcular una capacitancia que se encuentra en el suelo. El tipo de conductor es Penguin, ya, 4/0, y la longitud 80 kilómetros. Ya, aquí le voy a dibujar el gráfico a continuación. Este es el esquema o gráfico, como quieran llamarlo, del problema o ejercicio. Ya. Bien. A una altura de 10 metros, nos dice ya. Ahora un ratito me van a... Voy a cerrar. Ya. Y ahora sí. Ya, ese es el esquema de sí, es decir, el esquema del problema, ¿no? Ya, dice calcular una capacitancia que se encuentra en el suelo, ¿ya? ¿Qué dato nos da? Nos da la altura, en este caso, según el gráfico que tenemos ahí, respecto a las cargas, ¿ya? Estas son cargas positivas y esta negativa acá, ¿ya? Y nos dice la altura a la que está suspendida del suelo, ¿no? ¿Ya? 10 metros. Nos da el tipo de conductor, que es Penguin, 4/0, y la longitud 80 kilómetros. Ya, en esta parte de acá vamos a anotar primero los datos que conocemos, es decir, lo que nos entrega el problema. Tenemos la longitud, que les dije era 80 kilómetros. La altura en todo caso, ya en la parte de arriba en el gráfico, 10 metros. Y el tipo de conductor, ¿no? Ya. Conductor en... Ya, esos son los datos que tenemos extraídos de lo que viene siendo el ejercicio o del enunciado. Y vamos a extraer ahora datos de tabla. Al igual que hacíamos en inductancia, vamos a hacer lo propio. ¿Ya? En ese orden para que no se pierdan. Datos de tabla. ¿Qué es lo que vamos a traer? Vamos a traer el diámetro. ¿Ya? El diámetro nominal. Yo les había explicado en el tema de inductancia el uso de la tabla. ¿Ya? Así que en base al tipo de conductor Penguin, ustedes se ubican en lo que viene siendo en la columna, donde tenemos el diámetro nominal que está en milímetros, ¿no? ¿Ya?
se ubican en esa parte, van a ver que dice 14.31 milímetros. Lo que nosotros vamos a hacer es pasarlo a metros. Por eso queda de esa forma. Una vez tenemos el diámetro, vamos a necesitar calcular por ende el radio. ¿Por qué? Porque este ejercicio les decía que íbamos a realizar ejemplos de cada uno, ¿no? Monofásico, bifásico y trifásico. Entonces estamos yendo en ese orden, ¿no? Este es de tipo monofásico. Entonces, debido a esto vamos a trabajar con esta fórmula que, bueno, ya se las pasé al WhatsApp, ¿no? Ya, y también la tienen en el Google Drive. Es esta de acá. Ya, eso. Por la longitud y las unidades son microfarads. ¿Ya? Esa es la fórmula para capacitancia con una línea monofásica. ¿Ya? O de la línea monofásica en todo caso. Bueno, esto es constante, la longitud nos lo da como dato. 2 veces la altura, tenemos la altura, lo que no tenemos es el radio, pero vamos a calcularlo en base al diámetro. Entonces, sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Ya, la fórmula. Por ende, despejamos de ahí radio y nos va a quedar radio igual a diámetro sobre 2. Es decir, vamos a dividir este valor acá por 10 a la menos 3 dividido 2. Y nos queda 7,155 por 10 a la menos 3. Esto en metros, ¿no? Ya. Y ya está. Lo único que hay que hacer ahora es reemplazar la fórmula de capacitancia en esta de acá. ¿Ya? Entonces decimos, esta es una constante 0,02241 dividido el logaritmo de 2 veces la altura, que en este caso era 10 metros, ¿no? Y dividido el radio, que es 7,155 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Por, en este caso, la longitud que era 80, ¿no? ¿Ya? Tenemos los datos reemplazados, calculamos y nos da 0,559 microfarad. Nada más. Una vez tengamos lo que viene siendo el valor de la capacitancia, procedemos a calcular lo que viene siendo la reactancia capacitiva. ¿Ya? En el problema no lo menciona, pero deben de calcularlo siempre. ¿Ya? A no ser que en el problema les diga simplemente calcular la capacitancia, ¿no? Ya, porque en este caso dice calcular una capacitancia, no les menciona reactancia capacitiva, pero para modo de realizar el ejercicio y de ver la parte del cálculo de reactancia capacitiva, lo vamos a calcular. Ahora, si directamente les dice el problema calcular la reactancia capacitiva, obviamente deben calcular previo a eso el valor de capacitancia, ¿no? Ya, entonces, en este caso solo nos pide hasta esta parte para este problema, ¿no? Ya, solo dice calcular una capacitancia en el problema. Pero a modo de explicar y de ver el tema, el modo de calcularlo, vamos a realizarlo también. ¿Ya? Tenemos la reactancia capacitiva, la fórmula, también se la di, es la misma para ambos, en este caso, para circuito monofásico, bifásico y trifásico. 1 dividido 2pi por frecuencia por la capacitancia. En este caso tenemos acá el 1, esto es constante. La frecuencia que vamos a utilizar va a ser 50 Hz, ¿ya? La frecuencia es 50. Por el valor de capacitancia, que en este caso nos daba 0,559. Aplicamos eso y nos va a quedar en kilo ohmio, ¿ya? En kilo ohmio, el valor. Ya si ustedes quieren, dependiendo de ustedes, lo representan en ohmio, ¿no? Ya. Eso es indiferente, pero siempre déjenlo en kilo ohmio, ¿no? Ya, la respuesta.
para que el ingeniero pueda verlo más claro, ¿no? ¿Ya? En esas unidades trabaja el ingeniero al momento de revisar, ¿ya? De hacer la revisión del cálculo o del problema en todo caso. Ya, ese sería para la parte monofásica. Ahora vamos a ver lo que viene siendo el segundo ejercicio. Ya, este era el número 1. Vamos a realizar el segundo ejercicio que viene siendo para circuito bifásico. Ya. Voy a borrarlo esto ya. ¿Cuál es? Ya. Ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Lo propio tiene un esquema, un gráfico o un dibujo donde nos muestra lo que viene siendo las cargas. ¿Ya? Y este es otro ejercicio muy común. ¿Ya? Aquí está. Uso 1. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la altura. $10 Ya. Bueno, ese es el esquema del problema. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Calcular la capacitancia y su correspondiente reactancia capacitiva, considerando la distancia de un conductor a otro. ¿Qué tipo de conductor nos dice? Conductor penguin y con una longitud de 80 kilómetros. ¿Ya? Entonces, en este caso ya nos dice, como pueden ver, nos menciona o nos recalca ambos cálculos, ¿no? La capacitancia y la reactancia capacitiva, ¿ya? Y nos dice que hay que considerar la distancia que hay entre la carga de un conductor a otra, ¿no? ¿Ya? En este caso, esta distancia acá es de la cual está hablando. Y es por eso que si se fijan en el formulario que les he pasado, la fórmula para calcular la capacitancia es igual a la constante 0,0241, al igual que en el circuito monofásico, dividido el logaritmo, también eso es igual, con la diferencia de que ya tenemos una fórmula de distancia. A ver, acá vamos a copiarlo ya, la fórmula 0,0241. Logaritmo de distancia sobre radio por 2S la altura dividido Z. ¿Ya? Esa es la fórmula. ¿Y cómo calculamos el valor de Z? De la siguiente forma. Raíz cuadrada de 2S la altura al cuadrado más la distancia al cuadrado. De esa forma calculamos lo que viene siendo el valor de Z. Ya lo que estamos haciendo es calcular la distancia que hay entre la carga del conductor Q sub 2 y Q sub 1. ¿Ya? En este caso, estamos aplicando lo que viene siendo Pitágoras, ¿no? Porque tenemos una correspondiente distancia entre carga del conductor y tenemos estas alturas acá. Conocemos esta altura, ¿ya? Y conocemos la distancia entre cada carga, pero no conocemos esta acá, ¿no? ¿Ya? Es por eso que se calcula de esa forma el valor de Z. Esta condición va a suceder cuando tengamos dos o más conductores, ¿ya? Con cargas distintas y exista una distancia correspondiente entre cada conductor, ¿ya? Es decir, tenemos una distancia entre conductores distintos y tenemos dos conductores, dos cargas, en este caso, ¿ya? Tenemos con carga un Q sub 1 y un Q sub 2, ¿ya? Tanto con carga positiva y carga negativa. Y es debido a eso que ya trabajamos con lo que viene siendo esta fórmula de acá. Ya habiendo dicho eso, procedemos a anotar los datos que nos da el problema inicialmente.
Les decía que la longitud va a ser 80 kilómetros. La longitud va a ser la misma, ¿no? 80 kilómetros. 80 kilómetros. ¿Qué dato más nos da? La altura. ¿Ya? Basta con copiar una sola altura, que es 10 metros, es la misma. Y nos da la distancia. Aquí no la he copiado. ¿Ya? La distancia entre conductor y conductor, ¿ya? Con su respectiva carga, igual a 0,2 metros. ¿Ya? Eso no. 0,2 metros. ¿Qué tipo de conductor? Penguin. Ya no los está dando también. Son muy comunes estos tipos de ejercicios a la hora de los exámenes. ¿Ya? ¿Qué otro dato más tenemos? Eso es todo. Y procedemos a calcular los datos de tabla. Como se pueden fijar, todo es muy genérico, ¿ya? Mecánico, porque se repite en todo caso, ¿no? ¿Ya? Los pasos. ¿Qué vamos a extraer? Según el tipo de conductor, Penguin, no hay necesidad de ir a la tabla, porque en el anterior ejercicio, en el primer ejemplo, teníamos el diámetro nominal, ¿no? Que era 14,31 milímetros y lo pasamos a metros. Como les decía, el diámetro igual a 2 veces el radio, despejamos el radio, nos va a quedar diámetro sobre 2, ¿no? Entonces el valor va a ser el mismo que teníamos en el primer ejercicio. Ya por 10 a la menor 3 metros. Bueno, no, está bien. Directo lo vamos a hacer ya, para no estar volviendo a copiar otra vez. Ya. Ya tenemos lo que viene siendo el radio. En la parte de acá, si se fijan, necesitábamos conocer el radio, solamente eso. ¿Qué más nos faltaría? La distancia entre conductor las tenemos, las alturas las tenemos, esto es una constante. Necesitamos conocer la distancia, ¿ya? Entre un conductor a otro, ¿ya? Respecto a su carga. Entonces vamos a necesitar aplicar esta fórmula acá, ya que le decía la de Pitágoras. 2 veces la altura, en este caso sería 10, ¿no? Al cuadrado, más la distancia entre conductores al cuadrado, que sería 0,2. Aplicamos el cálculo correspondiente y nos queda 20,001 metros. ¿Ya? Ese es el valor que nos da. Entonces ya tenemos todo lo que procedemos ahora. ¿Qué es lo que procede? Reemplazar en la fórmula. Simplemente eso. 0,0241 dividido el logaritmo de la distancia, que sería 0,2, dividido el radio, en este caso sería 7,155 por 10 a la menos 3, por 2 veces la altura, que sería 10, dividido el valor de z, que en este caso era 20,001. ¿Ya? Aplicamos el cálculo correspondiente y nos queda que nos da un valor de 1,33 microfaradio. ¿Ya? Ese es el valor de capacitancia que... Uy, me estoy olvidando acá de algo. Me estoy olvidando acá de algo. Acá. Me olvidé de la longitud. ¿Ya? Aquí me estoy olvidando de la longitud. 80 kilómetros. Ese es el valor. ¿Ya? Y quedaría como resultado 1,33 microfaradio. Ya. Eso sería... a ver, sí, justamente. Sí, ahí está el 80. La longitud, en todo caso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos ahora? Nos dice el ejercicio que también debemos calcular la reactancia capacitiva, ¿no? Y la reactancia capacitiva, la fórmula yo les había mencionado que es la misma. ¿Ya? 1 sobre 2pi por frecuencia por el valor de capacitancia. Entonces reemplazamos, ¿no? 1 dividido 2 veces pi por 50 por el valor de capacitancia, 1,33. Aquí un detalle, vamos a pasarlo a faradio, ¿ya? Por eso multiplicamos por 10 a la menos 6. Y nos da como resultado un valor de 2.39.
¿ya? Esto en kiloohmio, como les decía, ¿ya? Ese es el valor que nos daría. Y esto viene siendo el tipo de circuito bifásico, ¿ya? Que sería la segunda forma o el segundo tipo de ejercicio el cual podría considerar el ingeniero al momento de tomarle el examen, ¿ya? Luego viene un ejercicio que es un poco más larguito, ¿ya? Que viene siendo con conexión trifásica, ¿ya? Disculpa, solamente en el bifásico se convierte a faradio, o también en monofásico lo convertimos a faradio. A ver, creo que no lo hemos convertido, ¿no? Sí, sí, justamente, también se convierte, ¿ya? Un detalle importante, gracias por remarcarlo, ¿ya? También hay que convertirlo, entonces en esa parte ya me va a variar, ¿ya? Sí, hay que convertirlo, ya lo pasan por 10 a la menos 6 para pasarlo a faradio, también lo que viene siendo monofásico, gracias. Eso como... Disculpa, los 80 kilómetros no hay que pasarlo a metro, ya que todas tus unidades las tenés en metro. Perdón, no te escuché, se cortó un poco. ¿Sí? Los 80 kilómetros no tenés que pasarlo a metro. ¿Los 80 kilómetros? No. Lo que pasa es que realizando lo que viene siendo el análisis dimensional, si ustedes se ponen a revisar en la parte de la fórmula, el kilómetro queda automáticamente como simplificado, por decirlo así, por fórmula. No tendría ahorita la forma de explicarlo, pero es realizando un análisis dimensional, ¿ya? Porque si ustedes lo realizan de esa forma, si lo convierten, no les va a dar, digamos, el resultado, ¿ya? Les explico eso Listo, la próxima clase, ¿ya? Como detalle. Importante, sí, eso, listo, gracias. ¿ya? Ya, se va a cortar la clase para terminarlo. Voy a cortarlo y bueno, se vuelven a unir, ¿ya? Para terminar de aplicar el otro ejercicio y no estemos dejándolo a medio. Ya voy a cerrar la clase ahorita. Ya. Se vuelven a unir, ¿ya?